Ok, acá tenemos entonces el modelo de prueba, tenemos la ronda de ejercicios número 3 y vamos a revisar rápidamente. Vamos con la pregunta 11 que habla de las ONG, las organizaciones no gubernamentales. Describe brevemente de qué se tratan, ¿cierto? Y nos pregunta cuál es su principal contribución en el fortalecimiento de la democracia en Chile. La respuesta correcta es la A, ¿cierto? Influir en la modificación de las políticas públicas. ¿Por qué es la A? Podemos ir viendo las otras alternativas para darnos cuenta que podemos descartarlas. La B dice velar por los intereses de los partidos políticos, en realidad no tienen que ver con ellos. Obligar al Ejecutivo a modificar las leyes con fines económicos tampoco, no pueden obligar al Ejecutivo a hacer eso. Aprobar los proyectos de los partidos políticos, tampoco es su principal función. Sancionar el incumplimiento de los programas de gobierno, tampoco. ¿Ya? Principalmente hay que entender bien el rol de la ONG. ¿Ya? Pueden influir en la modificación de las políticas públicas. Así que la A es la correcta. Luego, la 12 nos dice, habla sobre la participación ciudadana, como asambleas o estudiantiles o vecinales, requiere informarse. Aquí nos habla de la información. ¿Cuál es su característica principal para que aporte a la participación ciudadana? Nos pregunta por la información. Entonces, la correcta es la E, que dice que la información debe relacionarse con las decisiones a debatir, ya las anteriores. Debe ser de carácter confidencial, no, en realidad no tiene nada que ver eso. Debe originarse en la prensa escrita, tampoco necesariamente. Debe estar orientada a los dirigentes, no, sería muy excluyente en ese sentido. Debe establecer jerarquías de opinión, tampoco. Lo más importante, para que sea un aporte, debe relacionarse con las decisiones a debatir. Ya no podemos estar hablando de un tema, ¿cierto? Querer informarnos sobre algo o querer opinar sobre algo para participar, pero estar informándonos de otra cosa, nada que ver. Así que tenía harto de obvia esa pregunta. La 13 habla sobre los partidos políticos, son actores relevantes para el funcionamiento de cualquier sociedad democrática. En este contexto, ¿cuál es una de las principales funciones de los partidos políticos? Importante, partidos políticos. Y la correcta es la B, propiciar el diálogo entre ciudadanía y las instituciones estatales. Vemos las demás y nos damos cuenta que no son correctas. Aprobar o rechazar las leyes que rigen el sistema político no es la función de los partidos políticos. Plebiscitar, o sea, llevar a plebiscito sus propuestas ante la ciudadanía, tampoco es una de sus principales funciones. Votar por los cambios al sistema electoral, tampoco. Y conducir a la ciudadanía a las relaciones diplomáticas, tampoco tiene que ver con sus funciones. ¿Ya? Ellos propician el diálogo entre la ciudadanía y las instituciones estatales, son como un ente intermedio. ¿Ya? Obviamente con sus intereses, con sus puntos de vista, sus temas ideológicos súper marcados. La 14 habla del programa Justicia Vecinal, ¿cierto? Un programa del Ministerio de Justicia y nos describe de qué se trata. Luego la pregunta dice, después del contexto, que el texto nos describe un mecanismo de defensa de los derechos ciudadanos del Ministerio de Justicia, ¿cierto? Y de acuerdo a la información, ¿cuál es el objetivo que persigue este tipo de iniciativa? ¿Ya? Este es solo un ejemplo, nos pregunta por este tipo de iniciativas, esta y obviamente otras más. Y la correcta es mejorar el acceso a la justicia para todas las personas. Vemos las otras y dice resolver los conflictos penales de los tribunales vecinales. No sé si existe hoy en día tribunales vecinales. Favorecer la creación de tribunales compuestos por vecinos, vemos que tampoco se relaciona con la anterior. Traspasar las causas civiles archivadas a este tipo de instancias, no es su objetivo, y generar un vínculo entre los jueces y los distintos actores sociales. Esa suena muy bonita, pero en realidad no es correcta. Ya la que es más amplia o la que apunta de mejor forma a lo que se nos pregunta es la A, mejorar el acceso a la justicia para todas las personas. Siempre pensemos que aquí estamos hablando como del sistema político, del sistema judicial, de cómo podría mejorar, y ese es como nuestro enfoque, así que ojo ahí también con las respuestas. Luego tenemos la 15, que nos habla sobre el conflicto entre algunos pueblos originarios y el Estado de Chile, y también nos describe que ha estado presente durante toda la historia, lo que han hecho los gobiernos del siglo XX,
¿ya? Y la pregunta dice, considerando el conjunto de los pueblos originarios, ¿cuál es una de las principales demandas que sostienen hoy en día? ¿Ya? Las principales demandas de los pueblos originarios se relaciona con la D, reconocimiento legal de su autonomía territorial. Esa es la correcta, que se los reconozca en su territorio, que son autónomos dentro de su propio territorio. Uno de los íconos de esta lucha, evidentemente, es el pueblo mapuche. ¿Ya? Vemos las otras alternativas, dice creación de una institución pública que fomente el desarrollo indígena. No, no es su principal demanda. Generación de oportunidades educacionales a nivel universitario. Podría ser, ¿cierto? Pero no es una de sus principales demandas. La consideración de su presencia en la historia nacional. Tampoco. Los pueblos no están luchando para que ellos estén presentes y se les considere dentro de la historia, que ya lo tienen súper claro. Y la E, el derecho a formar parte de los partidos políticos tradicionales. Tampoco. Ya una de sus principales demandas es el reconocimiento legal de su autonomía territorial. ¿Listo? Entonces ahí estamos con la revisión de la guía número 3 o la ronda número 3 de ejercicios de la prueba o el modelo de prueba de transición de historia. Nos veremos la próxima. Hasta pronto.